500 años no es solo un número, es una memoria viva, un eco que aún resuena en las montañas, en el mar y en las gaitas y tambores que nos recuerdan quiénes somos. Santa Marta no es solo la ciudad más antigua de América, es el inicio de una historia entrelazada entre culturas, resistencias y esperanzas. Su historia intercultural es abierta y continua. Por ser puerto y paso, este territorio ha sido espacio de encuentros y tensiones. Desde la llegada de los españoles han convivido y a veces chocado múltiples pueblos y memorias. Una historia tejida con luchas, silencios y resistencia, y siempre el clamor por existir, ser escuchados y habitar con dignidad el territorio. Conmemorar 500 años no es un acto neutro. ¿Cómo hacerlo sin excluir? ¿Cómo recordar sin borrar? ¿Cómo construir futuro con todas las voces? Proponemos una mirada que no solo mire atrás, sino que siembre futuro. Y aunque contar toda la historia de Santa Marta sería una tarea inmensa, elegimos mirar a Taganga, un espejo de tensiones, luchas y sueños, un lugar donde lo local y lo global se cruzan cada día. Desde aquí, los 500 años no son línea recta, sino tejido de resistencias, intercambios y esperanzas. Taganga, despierta, donde el viento escribe rutas sobre la piel del agua. Cada ola repite un mito antiguo. Situada a solo 5 minutos de Santa Marta por carretera, se encuentra Taganga. Hoy su nombre se asocia más con un lugar turístico que con un pueblo con un gran legado cultural. Pero este es un pueblo que, a pesar del peso de la historia de Occidente, ha mantenido su propio sistema de conocimiento, su forma de producir y de relacionarse con la naturaleza y, de alguna manera, de pensarse y de pensar el mundo bajo una cosmogonía propia. Taganga es un pueblo ancestral de pescadores, descendientes de los indígenas de su mismo nombre, que habitan este territorio antes de la llegada de los españoles. Taganga empieza en los cerros, en esas formaciones secas de laderas abruptas y quebradas silenciosas que descienden hacia el mar. Es un valle encerrado entre montañas, sus suelos son delgados, erosionables, frágiles, pero llenos de memoria. La hidrología es escasa, pero sagrada. Taganga no tiene grandes ríos, solo quebradas estacionales que bajan de la montaña con la fuerza breve de la lluvia. Del corazón de la sierra desciende el agua que despierta las quebradas costeras. Cuando el ojo de Dumbira deja de cantar, los viejos saben que la montaña está triste. Hidrología y mitos se espejan. Lo que ocurre arriba resuena en la marea. Somos nómadas del mar, los morros y los esuamas de la sierra nos guían como boyas celestes. Somos el único pueblo indígena navegante del Magdalena, repite con orgullo Ariel, gobernador del Cabildo Indígena. En lo ecológico, Taganga es resistencia. Como diría Pocho, estamos rodeados de bosque seco tropical. El trupillo casi vive dentro del mar. A su sombra se remiendan redes, en su madera se curvan canoas. Hay árboles medicinales como el guamaquil, el palo santo y el trébol, manglares relictos y matorrales que sobreviven al calor y a la sal. Cada especie aquí sabe esperar. Y luego está el maritorio, ese mar que no solo es un espacio físico, sino territorio espiritual, cultural y político. Un lugar de pesca, de memoria y de rito, donde los ancestros todavía caminan bajo las olas y donde lanzar una red no solo es buscar sustento, sino pedir permiso. Mucho antes de la expansión tairona, los pueblos Quixingui y Pebuni habitaban este litoral. Ellos tejían redes de fibra, pescaban y comercializaban sal y pescado seco con comunidades de la Sierra y el Magdalena Medio. Ese flujo constante de alimentos y saberes consolidó un corredor cultural, donde cada trueque fortalecía la red comunitaria entre sierra y mar.
Cuando los españoles llegaron, la comunidad ofreció su hospitalidad y aceptó en parte la nueva fe, pero aquella convivencia fue ambigua. En 1535, al secuestrar Ursúa, la esposa del cacique, los tagangueros se organizaron, emboscaron la columna y la rescataron. Fue un primer acto de resistencia cultural, una señal de que su autonomía no se vería sin lucha. En el siglo XVII, la corona transformó Taganga en encomienda perlera. Las inmersiones obligatorias causaron muchas muertes. Luego se trajeron esclavos africanos. De aquel proceso nació una interculturalidad forzada. Dos pueblos sometidos y vigilantes compartieron el mismo litoral y conocimientos marinos. Al avanzar el siglo XVIII, la corona reconoció el arraigo indígena y definió por cédula real los ejidos tagangueros: mar, subsuelo y costa. En 1873, Román Manigua protocoliza estos límites ante un notario, pero esos papeles se extravían. Aún sin documentos, la comunidad sigue manejando su territorio como un solo cuerpo, tierra y mar interdependientes. En el siglo XIX, tras el terremoto de 1834 que destruyó la antigua iglesia de Bareque, los vecinos se reagruparon. Reconstruyeron el templo mezclando calicanto con símbolos marinos. Las juntas de padres de familia y de pescadores chinchorreros establecieron las reglas para proteger el arrecife y los territorios colindantes, amalgamando tradiciones indígenas, afro y coloniales en un único cuerpo normativo. La bonanza bananera introdujo un nuevo flujo de dinero a finales del siglo XIX. Los hombres trabajaban en las faenas y las mujeres llevaron el pescado a Santa Marta, ganando independencia económica. Ese cambio redistribuyó el poder dentro del hogar y puso a prueba el tejido social. Las mayores asumieron el rol de guardianas de la tradición, mientras los jóvenes y las jóvenes se movieron con más soltura entre el mar y la ciudad, generando procesos de aculturación. En 1949, el Consejo aprueba la trocha hacia Santa Marta usando el antiguo camino del mar. La historia nunca más sería la misma. Me dejaron pocas cosas que servir y lo único que queda de mi raza lo usaron para burlarse de mí. Indio cholo, pelo largo, gran comedor. Taganga, qué bello es. Taganga, bello es su mar. Taganga, canción de amor. En los años 50 se construyó la carretera que conectó por primera vez a Taganga con el resto del país. Fue inaugurada por el presidente Rojas Pinilla, quien desde la tarima prometió: Taganga será el Acapulco de Colombia. Esa vía, primero de tierra y luego pavimentada, trajo consigo el auge del turismo costero y la conexión definitiva con Santa Marta. Los tagangueros celebraron el progreso, pero también dejaron atrás su vida de pescadores. Cambiaron el remo por el volante. Así nació una nueva relación con el trabajo y con ella una lenta aculturación laboral. El transporte y los hospedajes informales promovieron el intercambio con Santa Marta, pero con ellos también llegó la gentrificación poco a poco. En los 70, una francesa levantó el primer hotel junto al mar, La Ballena Azul. Con él comenzó oficialmente el turismo en Taganga. Atraídos por la libertad, los hippies llegaron desde Estados Unidos y encontraron en Taganga hospitalidad, paisaje y cultura. El turismo artesanal tomó forma. La creación del Parque Tayrona trajo consigo restricciones. Se prohibió pescar, cazar y sembrar. Hubo desalojos y la relación con el Estado se quebró. Mientras algunos siguieron pescando, otros se sumaron a la bonanza marimbera, una época de ingresos rápidos y rupturas profundas. Con excursiones, casas de temporada y buceo recreativo, Taganga dejó de ser solo un pueblo pescador. Ahora ya era un destino emergente. Con la declaración de Santa Marta como distrito turístico, se disparó la venta de tierras. Muchos antiguos pescadores vendieron su herencia. La gentrificación se aceleró. La comunidad resistió con cultura. Nacieron Mararte y el Museo de la Memoria como espacios de expresión y defensa identitaria. A pesar de nuevas regulaciones como la Cota 40, la falta de control trajo construcciones ilegales y amenazas de despojo por megaproyectos. En la última década, migrantes venezolanos llegaron a trabajar en la pesca y el turismo de bajo costo, aportaron nuevas ideas y fortalecieron proyectos como hostales y cooperativas. En 2020, el Ministerio del Interior reconoció a los tagangueros como comunidad indígena. Desde entonces, el Cabildo lidera procesos de reforestación, talleres culturales y defensa del territorio. Hoy Taganga sigue en el cruce entre conservación, turismo y tradición. La voz del Cabildo, la memoria viva y la cultura del chinchorro nos recuerdan que el mar no es mercancía, es sustento, historia y alma. Como la luna que alumbra por la noche.
sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¿Qué futuro le espera a un territorio cuando su diversidad es ignorada, sus ecosistemas son debilitados y sus comunidades se sienten ausentes de las decisiones que afectan su vida cotidiana? No hablamos del mañana como una adivinanza, sino como una responsabilidad colectiva, un espejo que nos muestra dos caminos posibles, uno si todo sigue igual, otro si decidimos actuar con memoria, justicia y cuidado. Taganga, año 2036. Las decisiones siguen tomándose desde afuera. Los cabildos y las juntas comunales están, pero no inciden. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes tienen voz, pero no poder. Como bien lo dijo Matilde Maestre, nos convocan a reuniones, pero todo ya está decidido. Los papeles ya están firmados. Nos quieren para la foto, no para el debate. El mar se ha privatizado. El manglar se convirtió en parqueadero. Los jóvenes migraron, los rituales se volvieron folclor para el visitante. Como lo expresó Pocho, el agua ya no se puede tomar, los peces ya no suben a la orilla y nadie quiere aprender a pescar con chinchorro. El turismo de gran escala se impuso sobre el tejido comunitario, el paisaje se volvió mercancía y Taganga se fragmentó. Taganga 2036. Esta vez algo cambió. Las decisiones nacen desde abajo, en mingas, asambleas, círculos de palabra. Ramón Matos y Ariel Daniels, líderes comunitarios, nos cuentan con entusiasmo cómo lograron conformar el Consejo Intercultural. Indígenas, afros, migrantes y samarios decidieron juntos desde el territorio. La escuela enseña el calendario lunar y su incidencia en el mar. El turista escucha antes de tocar. El maritorio tiene reglas comunitarias. Los manglares renacen. Andrea, educadora local, compartía: ahora los niños dibujan redes y manglares. Saben que cuidar también es aprender. Esto no es un sueño ingenuo, es un escenario posible. 5 caminos lo hacen andar. Gobernanza intercultural real, ordenamiento biocultural y maritorio, gestión comunitaria de ecosistemas, integración digna de migrantes y reconocimiento de cosmovisiones. El futuro no está escrito, está en disputa, y Taganga es un umbral. Como nos recuerda Ramón Matos en la entrevista que tuvimos en el Museo de Memoria Taganguera, para entender Taganga hay que entenderla desde la complejidad. Es un proceso arduo donde las generalidades son peligrosas. Hemos sido un pueblo que ha recibido muchos embates a lo largo de la historia. Estamos en medio de muchas fuerzas, de muchos poderes, así como también de migraciones, de grupos humanos. Entonces hay que entenderla desde la complejidad. Ariel Daniels, gobernador del Cabildo Indígena, nos lo dijo con firmeza. No estamos pidiendo permiso, estamos reclamando lo que ya es nuestro, el derecho a existir en nuestros propios términos.